¿Acaso crees que no me gustaría ser el padre de ese niño? Se me rompe el corazón cada vez que pienso que ha sido concebido con amor. Con un amor que tú jamás sentirás por mí. Hola a todos y bienvenidos a TVN Revisar. Este es un avance narrado y análisis completo del capítulo 216 de Valle Salvaje, basado en el contenido del episodio y nuestra interpretación personal de los hechos más relevantes. Gracias por acompañarnos una vez más. El capítulo 216 de Valle Salvaje marca un nuevo punto de inflexión emocional y narrativo para todos los personajes en un episodio cargado de confrontaciones, reconciliaciones y decisiones difíciles. Cada figura clave ha sido empujada a enfrentarse a sus propios miedos, errores y deseos más profundos. Por un lado, el enfrentamiento directo entre Irene, Victoria y José Luis expone la fractura moral en la casa grande, mientras la rebelión silenciosa sigue creciendo entre los miembros más jóvenes de la familia. La valentía de Irene, la inesperada alianza con Victoria y la progresiva pérdida de autoridad del duque anuncian un inminente derrumbe de su poder absoluto. En la casa pequeña, los vínculos se rearman con honestidad. Luisa y Alejo reconstruyen su relación desde el perdón, mientras Mercedes y Matilde luchan por mantener a salvo los secretos que sostienen la supervivencia de su gente. El error de Mercedes al revelar el uso de las tierras de Alejo le da a Úrsula una nueva ventaja, pero también revela que el juego de espionaje está llegando a su límite. Por otro lado, Francisco e Irene continúan cultivando una relación genuina, lejos de los esquemas tradicionales de poder y manipulación, abriendo la posibilidad de un amor real en medio del caos. Y finalmente, Rafael y Adriana logran romper el silencio. El chantaje de Úrsula es expuesto, y con ello, ambos recuperan el derecho a luchar por su amor y por el hijo que los une. La verdad, aunque dolorosa, empieza a imponerse, y eso, en Valle Salvaje, es la forma más auténtica de resistencia. La mañana comenzó con un aire denso en la casa grande. Los ecos de las decisiones del duque José Luis se sentían en cada rincón, y no había alma bajo ese techo que no estuviera afectada por sus imposiciones. Fue en ese contexto donde Irene decidió hablar claro. Su paciencia se había agotado, y lo que antes callaba por respeto o temor, ahora emergía con fuerza contenida. «Padre, no puedo seguir callando», dijo al entrar al despacho sin ser anunciada. «Lo que estás haciendo con Alejo, con la casa pequeña, es inhumano». José Luis levantó la vista del papel que leía, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Y qué sabes tú de lo que es necesario para mantener el orden en esta familia?», espetó. «Sé lo que es la justicia, y esto no lo es», respondió ella sin titubear. «Alejo ha demostrado más decencia que muchos de nosotros, y sin embargo, lo tratas como un traidor. Estás destruyendo esta familia desde dentro». Antes de que pudiera replicar, Victoria entró también, y para sorpresa de todos, apoyó a Irene. «Yo también lo creo», José Luis dijo, con una voz más suave, pero firme. «Has sobrepasado los límites. Alejo no merece lo que estás haciendo con él, ni Luisa tampoco». El duque apretó los dientes. Estaba acostumbrado a la sumisión, no a la confrontación, y menos aún de las mujeres de su casa. Se levantó de golpe, lanzando el papel sobre la mesa. «¿Ahora se alían en mi contra? Irene, ¿y tú? ¿Qué clase de lealtad es esa?». «La lealtad a la verdad», dijo Irene con dureza. «A la dignidad». «Silencio», bramó el duque. «Mientras vivan bajo este techo, respetarán mis decisiones. No admitiré rebeliones. Y si creen que pueden enfrentarse a mí, están muy equivocadas». Victoria se retiró en silencio, con el rostro pálido, mientras Irene se quedó unos segundos más. Su mirada, firme y desafiante, fue la última palabra en ese enfrentamiento. Más tarde, en los pasillos del palacio, se comentaba con murmullos lo sucedido. Los criados lo sabían todo. Los muros del palacio no guardaban secretos por mucho tiempo.
En la biblioteca, Alejo se encontraba aislado, sumido en sus propios pensamientos. Sabía que su situación era insostenible, pero no había esperado que Irene saliera en su defensa. Cuando ella lo buscó más tarde para contarle lo ocurrido, él solo pudo asentir, agradecido. «No debías hacerlo», dijo. «Esto puede costarte caro. Prefiero pagar el precio de la verdad que vivir de rodillas», respondió ella. Mientras tanto, en la cocina, algunos sirvientes se mostraban cada vez más incómodos, aunque no se atrevían a hablar abiertamente. La tensión entre las clases y los bandos dentro de la familia se volvía insoportable. La autoridad de José Luis comenzaba a resquebrajarse, no por desobediencia directa, sino por la pérdida de respeto. Al anochecer, el duque cenó solo. Nadie quiso acompañarlo, ni Victoria ni sus hijos. Solo Úrsula, que se sentó a su lado con una sonrisa envenenada. «¿Ves lo que pasa cuando no se impone el orden?», dijo. «Pero no te preocupes, yo siempre estaré de tu parte». José Luis bebió un trago de vino, con el orgullo herido y la rabia acumulándose en su pecho. No lo decía, pero lo sabía. Estaba perdiendo el control. Ese día fue un punto de inflexión. Por primera vez, dos mujeres poderosas dentro de la casa grande, una hija y una prometida, se atrevieron a decirle lo que nadie más se atrevía: que estaba solo, que estaba equivocado y que su reinado empezaba a tambalearse. La atmósfera en el patio trasero de la casa pequeña tenía una calidez inesperada aquella tarde. Isabel, envuelta en su delantal y con el rostro perlado de sudor, terminaba de cortar unas hierbas frescas cuando escuchó pasos acercándose. Amadeo, con una cesta de leña al hombro, se detuvo a su lado y la saludó con un gesto amable. «¿Otra vez con tus mezclas de hierbas?», preguntó con una sonrisa sincera. «Alguien tiene que ocuparse de que todo esto huela a hogar», respondió ella, sin mirarlo directamente. No era la primera vez que intercambiaban palabras, pero sí la primera en que el tono era distinto, más cercano, más personal. Isabel, que siempre se mostraba reservada con los hombres, empezaba a disfrutar de la compañía de Amadeo, y aunque no lo confesara, esperaba con cierta ansiedad sus visitas a la cocina o al huerto. Ese día compartieron unos minutos de conversación que para ambos resultaron reparadores. Isabel le habló de las plantas medicinales que cultivaba y de su gusto por los olores naturales. Amadeo, más tímido, le contó historias de su infancia en una aldea remota y cómo había aprendido a cortar leña y construir hornos de barro. Mientras charlaban, una figura observaba desde la puerta entreabierta. La cocinera jefa, una mujer mayor y desconfiada que no simpatizaba con Isabel desde su llegada. Sus ojos, pequeños y agudos, no dejaban escapar nada. Horas más tarde, durante la preparación de la cena, la cocinera se acercó a Mercedes con un aire de confidencia. «Doña Mercedes, no es por sembrar cizaña, pero creo que debería observar más de cerca a Isabel». «¿A Isabel? ¿Por qué lo dices?», preguntó Mercedes, sin mostrar demasiada alarma. «La veo distraída, hablando con los hombres, saliendo sola al jardín. No me extrañaría que tuviera algún desliz, y ya sabe usted que en tiempos de tensión la gente puede esconder cosas». Mercedes la miró con suspicacia. «¿Te refieres a algo en concreto?». «Solo digo que sería prudente estar atenta», concluyó la mujer. Retirándose, Mercedes quedó pensativa. Conocía a Isabel desde hacía poco, pero nunca había notado en ella actitudes sospechosas, y aunque no le gustaba el tono malicioso de la cocinera, tampoco podía ignorar completamente la advertencia. Esa noche, mientras Isabel servía la sopa, Mercedes la observó con más detenimiento. La joven se mostraba serena, servicial, incluso cariñosa con los más pequeños. No había nada en su actitud que revelara secretos, pero sí un leve rubor al cruzar miradas con Amadeo. Más tarde, Matilde también notó algo extraño. «¿No te parece que la cocinera ha estado demasiado interesada en la vida de Isabel?», le comentó a Mercedes. «Sí, me habló de ella esta mañana. Insinuaciones, nada concreto, pero…». Mercedes suspiró.
En estos tiempos, cualquier chispa puede encender el caos. Mientras tanto, en un rincón más apartado de la casa, Isabel escribía en un pequeño cuaderno. Nadie sabía que tenía esa costumbre. Allí anotaba todo lo que observaba: movimientos de los criados, conversaciones entrecortadas, comentarios sueltos. No era por malicia, sino por instinto. Había aprendido a registrar todo, como si cada detalle pudiera salvarla en el futuro. Esa noche, mientras los demás dormían, salió al jardín con una taza de infusión. Amadeo apareció poco después, también con una taza en la mano. Se miraron y por un instante todo fue simple. «Gracias por escucharme hoy», dijo ella en voz baja. «Gracias por hablarme», respondió él, sentándose junto a ella en el banco de piedra. No hubo contacto ni promesas, pero el silencio que compartieron habló más que las palabras, y aunque el mundo se desmoronaba en otros rincones del valle, allí, en ese pequeño rincón de tierra y hojas secas, algo comenzaba a florecer. Matilde cruzaba el patio de la casa pequeña con paso firme. Llevaba días sintiendo que algo no cuadraba. Cada vez que avanzaban en alguna decisión importante o se organizaban para mantener en secreto sus planes, alguien parecía anticiparse. José Luis no podía saber tanto sin ayuda. La idea le golpeaba con fuerza. Alguien dentro de la casa estaba filtrando información. Se dirigió al despacho improvisado donde Atanasio revisaba unos documentos. Tocó la puerta con discreción y entró sin esperar respuesta. «Necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Atanasio levantó la vista con cierta sorpresa. Aunque ya se había acostumbrado a esas visitas inesperadas de Matilde. «¿Qué sucede?» «Estoy convencida de que hay alguien dentro de esta casa que informa al duque, un traidor, un topo. No puede ser que sepa tanto sin tener ojos aquí dentro». Atanasio frunció el ceño. «¿Tienes alguna sospecha?» «No aún, pero tengo una intuición muy fuerte, y si no la identificamos a tiempo, puede echar a perder todo lo que hemos logrado». Mientras tanto, en el salón de costura, Úrsula aprovechaba el ambiente relajado para acercarse a Luisa con una de sus venenosas estrategias. Sabía que la joven cocinera estaba emocionalmente debilitada, sobre todo tras el conflicto con Alejo y la enfermedad de su madre. Era el momento perfecto para sembrar dudas. «Luisa, querida», dijo mientras se sentaba a su lado fingiendo una sonrisa afectuosa, «¿no estás agotada de luchar tanto?» «Uno se acostumbra», respondió ella, sin dejar de bordar. «No deberías tener que hacerlo. Eres joven, valiosa. No mereces estar atrapada en esta casa que ya no ofrece nada». Luisa la miró de reojo, con evidente desconfianza. «Estoy donde quiero estar». «¿Segura?», insistió Úrsula con un tono insinuante. «Porque a veces los lugares que creemos seguros pueden volverse cárceles, y hay quienes piensan que quizás podrías tener un futuro diferente si colaboras con las personas correctas». Luisa dejó la aguja sobre la tela y la miró de frente. «No entiendo lo que insinúas». «No es una insinuación, es una sugerencia», continuó Úrsula. «A veces es mejor posicionarse del lado que terminará ganando. Piénsalo. Hay maneras de asegurar el futuro de tu hijo que no pasan por enfrentarse a gente poderosa». Luisa apretó los labios. El mensaje era claro. Úrsula estaba tanteando terreno, ofreciéndole una traición disfrazada de oportunidad, pero no era tonta. «Gracias por tu preocupación, pero no necesito consejos», respondió secamente, «y mucho menos de quien nunca ha defendido esta casa». Úrsula sonrió con esa falsa cortesía que la caracterizaba y se retiró con un leve asentimiento. Más tarde, Luisa buscó a Matilde para contarle lo sucedido. «Me ha hablado como si supiera todo lo que está pasando», explicó, «como si supiera cosas que no debería». Matilde la escuchó con atención y su teoría del traidor empezó a tener rostro. Sin embargo, Úrsula era evidente. Había que buscar más allá. Podría ser que solo esté tanteando, pero no podemos descartar que tenga alguna fuente aquí dentro, dijo Matilde. Vamos a observar con más cuidado. Cualquier palabra maldicha
Cualquier gesto fuera de lugar podría ser clave. Mercedes, a quien también informaron esa noche, estaba preocupada. La situación es más delicada de lo que imaginábamos, dijo con tono grave. Si de verdad hay alguien dándole información al duque, no estamos seguros en ningún rincón. Y si es así, añadió Bernardo desde la otra punta de la mesa, entonces alguien va a tener que pagar caro. Pero nadie quería adelantarse sin pruebas, así que decidieron trazar un plan. Cada información sensible sería contada con una leve alteración a distintas personas, así sabrían quién la replicaba tal como se la había oído, una trampa sencilla, pero efectiva. Mientras tanto, Úrsula seguía rondando, convencida de que, tarde o temprano, alguien mordería el anzuelo. Lo que no sabía era que sus propios movimientos empezaban a ser seguidos. En la cocina, el sol de la mañana iluminaba el suelo de barro y las mesas de madera donde se preparaba el pan. Úrsula se acercó con paso sigiloso. Sabiendo que Mercedes estaba sola, aparentaba interés por los quehaceres, pero en realidad su atención estaba centrada en una sola cosa: obtener confirmación sobre los rumores que comenzaban a circular. Mercedes, con el rostro sereno pero siempre alerta, amasaba con firmeza. Úrsula fingió observar con curiosidad. «Nunca entendí cómo logras que todo huela tan bien desde esta cocina», comentó, forzando una sonrisa. «Amor y paciencia», respondió Mercedes sin mirarla. «Y un poco de suerte, supongo, aunque no sé si la casa pequeña tiene mucho de eso últimamente». Mercedes alzó la mirada. Sabía perfectamente a qué jugaba su sobrina. «Nos basta con tenernos los unos a los otros». «¿Incluyes a Bernardo en ese nosotros?», preguntó Úrsula con tono casual. Mercedes dejó la masa a un lado y limpió sus manos. «Bernardo es uno de los nuestros, aunque a muchos les pese». Úrsula se acercó aún más, apoyándose en el marco de la puerta. «He oído que se ha visto en terrenos que no le pertenecen. ¿Será cierto? Está ayudando a cultivar unas tierras que Alejo le cedió», dijo Mercedes, con un tono más firme, «para sobrevivir». La confesión salió antes de que pudiera contenerla. Al decirlo, Mercedes se dio cuenta de que había cometido un error. El rostro de Úrsula apenas cambió, pero su mente tomó nota de cada palabra, cada inflexión. «¿Tierras de Alejo?», repitió con fingido asombro. «Eso es nuevo». «Sí, y no es asunto tuyo», cortó Mercedes. Pero ya era tarde. Úrsula había obtenido la confirmación que buscaba, no necesitaba más. Salió de la cocina con una sonrisa velada, como quien acaba de ganar una partida de ajedrez sin mover una pieza. Se dirigió directamente al despacho de José Luis. Lo encontró solo, revisando unos papeles. «Tengo noticias que podrían interesarte», dijo. Entrando sin pedir permiso, el duque levantó la vista con desdén. «¿Ahora te has convertido en mensajera? ¿Considera esto un favor o una advertencia? Bernardo está cultivando las tierras que Alejo le cedió. Lo hace en secreto, con ayuda de Mercedes. Así es como piensan sobrevivir». José Luis se quedó en silencio por unos segundos. Luego, una carcajada amarga brotó de su garganta. «Sí que ahora son campesinos rebeldes», murmuró. «Creen que pueden jugar a ser libres. Y lo peor», añadió, «Úrsula, es que lo hacen sin ningún temor, ni siquiera disimulan». Mercedes lo ha dicho con orgullo. El duque se levantó de golpe. «Esto es una afrenta, una burla directa a mi autoridad». Una más, comentó ella con tono ácido y cada vez más descarada. José Luis se paseó por el despacho, mascullando para sí mismo. Sabía que debía actuar con rapidez. Si Bernardo lograba establecerse en esas tierras, si el rumor se extendía, perdería el control de la narrativa. Debía aplastarlos, y rápido. «Vamos a enviar un mensaje», dijo finalmente. «Algo que les recuerde quién manda en este valle. ¿Quieres que me encargue?», preguntó Úrsula con una mirada peligrosa. «No, aún no. Hay que actuar con astucia, pero sí quiero que lo vigiles. Y, que informes de cada paso que den. Si alguien más los apoya, lo sabré». Úrsula asintió con gesto victorioso.
Más tarde, Mercedes compartió con Matilde su error. La conversación le pesaba y sabía que había dicho más de la cuenta. Lo solté sin pensar, admitió. Úrsula logró sacármelo. Era de esperarse, respondió Matilde, aunque sin reproche. Está entrenada para eso, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Crees que actuará de inmediato? Si no lo ha hecho ya. Ambas sabían que la posición de Bernardo quedaba expuesta. El proyecto que tanto esfuerzo había costado, la tierra cultivada con sudor y esperanza, ahora era vulnerable. La única opción era adelantarse. Hablaremos con Bernardo, dijo Mercedes, y con Alejo. No pueden seguir trabajando allí como si nada. Tenemos que protegerlos. El tiempo apremiaba. Úrsula tenía información, y José Luis ya había activado su ira, y en Valle Salvaje, cuando el duque se sentía traicionado, el castigo nunca tardaba. La tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados cuando Mercedes se acercó a Luisa, quien pelaba patatas con aire distraído en la cocina. Durante días, Mercedes había observado la tristeza silenciosa en los ojos de Luisa. Esa mezcla de culpa y orgullo que tanto conocía. Sabía que su corazón estaba dividido, pero también sabía que el dolor solo se curaba enfrentándolo. Luisa dijo con dulzura, ¿tienes un momento? Luisa la miró con sorpresa y asintió. Dejaron los cuchillos a un lado y salieron al pequeño patio trasero, donde la brisa fresca del atardecer les dio un respiro del calor de la cocina. ¿Qué pasa, doña Mercedes?, preguntó Luisa, preocupada. Mercedes la observó con ternura, pero sin rodeos. Ha sido muy dura con Alejo. Lo entiendo. Hiciste lo que creíste mejor para proteger a tu hijo, pero también sabes que él no actuó con mala intención. Solo intentó ayudar. Luisa bajó la mirada y sus dedos jugaron nerviosos con el borde del delantal. Yo lo sé, pero el miedo me hizo reaccionar así. Cuando sentí que Evaristo corría peligro, no pude pensar con claridad. Solo quise alejarlo de todo. Y te alejaste también de ti misma, Luisa le dijo Mercedes. Alejo te quiere, eso no ha cambiado, pero si sigues cerrándole la puerta, quizás cuando decidas abrirla ya no esté allí. Luisa tragó saliva, conteniendo las lágrimas que ya le quemaban los ojos. No sé cómo mirarlo a la cara después de todo lo que le dije. Empieza por pedir perdón. A veces, eso basta, respondió Mercedes con una sonrisa cálida. El orgullo no alimenta el alma, hija. El perdón, sí. Esa misma noche, después de la cena, Luisa subió las escaleras hasta el cuarto de Alejo. Dudó varios minutos antes de tocar la puerta. Finalmente, respiró hondo y llamó con suavidad. «Sí», se oyó desde dentro. «Soy yo, Luisa». Un silencio corto y tenso. Luego, la puerta se abrió y Alejo apareció con el rostro cansado, pero sin rastro de enojo. «¿Puedo pasar?», preguntó ella con voz baja. «Claro», respondió él. Abriéndola pasó. Entró despacio. El cuarto estaba ordenado, con papeles y libros sobre el escritorio, y un aroma tenue a tabaco y tinta. Se sentaron, uno frente al otro, con la mesa entre ambos. «No quiero ocupar mucho tiempo», dijo Luisa. «Solo vine a pedirte perdón». Alejo la miró, sin prisa. «¿Perdón por qué?». «Por haberte juzgado, por haberte tratado como si fueras una amenaza, cuando en realidad solo intentabas ayudarme, ayudarnos». Alejo respiró profundamente, como si se quitara un peso del pecho. «Luisa, entiendo por qué lo hiciste. Yo también tenía miedo, solo que no supe cómo demostrarlo mejor. Quizás los dos fallamos un poco», concedió ella con una sonrisa tímida. «Quizás», sintió él. El silencio que siguió ya no fue incómodo, fue un puente tendido, una promesa silenciosa de reconciliación. Entonces Luisa alzó la vista y se animó a ir más allá. «Si aún estás dispuesto, me gustaría que volviéramos a intentarlo, no solo por Evaristo, por nosotros». Alejo no respondió de inmediato. Caminó hasta el pequeño mueble donde guardaba una caja de madera, la abrió y sacó un dibujo que Evaristo había hecho hacía semanas. 3 figuras tomadas de la mano,
bajo un sol sonriente, él ya nos ve como una familia, dijo, mostrándoselo. Solo falta que nosotros también lo creamos. Luisa sonrió entre lágrimas, se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. No fue un beso de reconciliación romántica, sino un abrazo honesto, lleno de emoción, de gratitud, de esperanza. Desde la puerta entreabierta, Mercedes los observó por un segundo antes de alejarse en silencio. Su corazón se llenó de paz. Otro lazo había sido restaurado. Esa noche, por primera vez en semanas, Luisa durmió sin remordimientos y Alejo, en lugar de escribir una nueva carta, guardó todas las anteriores. Ya no las necesitaba. Ella estaba allí. La tarde en la casa grande transcurría tranquila, al menos en apariencia. Francisco, con su cuaderno de notas bajo el brazo, se dirigía al pequeño invernadero que tanto le gustaba visitar. Allí encontraba paz, inspiración y últimamente también la presencia constante de Irene, la joven, rebelde e inquieta como siempre. Ya lo esperaba sentada en el banco de piedra, hojeando uno de los libros que Francisco le había prestado días atrás. Al verlo entrar, sonrió con esa mezcla de ironía y afecto que solo ella sabía expresar. «Llegas tarde», poeta dijo, sin levantar la vista del libro. «Tu reloj anda muy deprisa», respondió él con una sonrisa. «O quizá es el mío el que se atrasa cuando sabe que te va a encontrar». Irene alzó la mirada con una ceja arqueada. «¿Siempre hablas así? ¿O es solo cuando estás nervioso?» «Solo cuando estoy feliz», confesó, sentándose a su lado. Durante varios minutos compartieron silencios cómodos, observando las plantas y escuchando el leve zumbido de los insectos. Finalmente, Francisco abrió su cuaderno. «Hoy he escrito algo que no sé si es un poema o solo un pensamiento torpe». «Muéstramelo», pidió ella con curiosidad. Francisco dudó un segundo, pero luego se lo entregó. Irene lo leyó en silencio. El poema hablaba de una mujer que caminaba sola, con fuego en los ojos y sombras en el corazón, pero que encontraba luz en un lugar inesperado. «¿Soy yo?», preguntó ella al terminar. «¿Te reconoces?», respondió él. Irene le devolvió el cuaderno sin decir palabra. Su mirada, sin embargo, lo dijo todo. Era una mirada que contenía respeto, agradecimiento y un comienzo. Más tarde, mientras caminaban por el jardín, Francisco compartió algo más personal. «Cuando llegué aquí, pensaba que este lugar era una prisión disfrazada de mansión, pero ahora empiezo a entender que depende de con quién la compartes, y yo pensaba que todos los hombres eran una extensión de mi padre», respondió Irene. «Pero tú eres diferente». Francisco bajó la mirada, ruborizado. «No soy tan distinto, solo que he aprendido a escuchar». «Entonces, sigue escuchando», dijo ella con una sonrisa. «A veces, mis silencios dicen más que mis palabras». En ese momento, algo cambió entre ellos. No fue una confesión abierta, ni un gesto evidente, pero sí una complicidad más profunda, un entendimiento. Irene, que había vivido siempre a la defensiva, empezaba a bajar la guardia, y Francisco, que se sentía un extraño en aquel mundo de poder y rencores, comenzaba a sentirse aceptado. Días después, mientras almorzaban en la terraza, Irene le mostró uno de sus dibujos. Era un bosque, trazado con líneas firmes pero sensibles. Francisco lo observó con admiración. «No sabía que dibujabas así». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió ella, «y muchas que tampoco sé de ti. Pero tenemos tiempo. ¿Eso significa qué?» «Significa que no cierres el cuaderno». Aún lo interrumpió con una sonrisa traviesa. «Puede que aún tengas versos por escribir». Esa noche, Francisco escribió en su cuaderno, pero no sobre Irene. Escribió sobre la sensación de pertenecer, sobre cómo un alma errante puede encontrar lugar en la vida de otro sin pedir permiso, sin hacer ruido, solo estando allí. Mientras tanto, desde uno de los balcones del ala este, Úrsula los observaba, no con celos, sino con desconfianza. Sabía que Irene, en las manos de alguien como Francisco,
se volvía menos manipulable, y eso no le convenía. Sin embargo, lo que Úrsula no podía prever era que Irene, gracias a Francisco, estaba construyendo la fortaleza emocional que necesitaba para los tiempos oscuros que se avecinaban. El afecto entre ellos crecía como las flores del invernadero, en silencio, pero con raíces profundas. El ambiente en la casa grande se volvió tenso apenas. Julio cruzó el umbral del pasillo principal. Sus pasos firmes resonaban con una mezcla de determinación y amargura. Llevaba días acumulando silencios, sintiendo cómo el equilibrio de todo lo que creía seguro se desmoronaba frente a sus ojos. Y el detonante, sin duda, había sido Adriana. La encontró en el comedor, ordenando unos papeles. Al verla, ella se enderezó, dispuesta a otro intercambio gélido de palabras, pero esta vez la energía de Julio era distinta, más cargada, más peligrosa. «Tenemos que hablar», dijo él, sin rodeos. «¿Sobre qué?», respondió Adriana, sin ocultar su distancia. «Sobre tu falta de respeto, sobre cómo llevas semanas actuando como si yo fuera invisible, como si no fuera el hombre que aceptó darte su apellido, que te ha defendido ante mi padre, que ha sido señalado por tu culpa». Adriana apretó los dientes. «Tú sabías desde el principio que este matrimonio era una fachada, y aún así lo asumí», exclamó él, dando un paso hacia ella. «Acepté cuidar de ti y del hijo que esperas como si fuera mío. ¿Y qué recibo a cambio? Miradas vacías, palabras frías y una traición emocional constante». «¿Traición?», repitió ella, incrédula. «¿De verdad te atreves a usar esa palabra tú, que sabías perfectamente que mi corazón estaba en otra parte?» Julio se quedó en silencio. Por un momento, la rabia se convirtió en cansancio. Se dejó caer en la silla más cercana y se llevó las manos al rostro. «No sé en qué momento perdimos el control», dijo con voz más baja, «pero todo esto ya no tiene sentido». «Nunca lo tuvo», respondió Adriana, con menos dureza. «Solo era una medida de supervivencia, pero ahora está costando demasiado». Julio alzó la vista y la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Y Rafael? ¿Él sí tiene sentido?». Adriana no respondió, no porque dudara, sino porque la pregunta ya no necesitaba respuesta. Más tarde, Julio encontró a Rafael en el establo. El ambiente estaba impregnado de heno y del sonido rítmico de los caballos. No cruzaban palabras desde hacía días, pero Julio ya no tenía intenciones de callar. «Quiero dejar las cosas claras», dijo, apoyándose en una columna de madera. Rafael, que cepillaba al caballo, se giró con expresión dura. «Adelante». «Sé que el hijo es tuyo», empezó Julio. «Adriana ya no lo oculta, y aunque yo quise hacerme cargo, ya no puedo seguir fingiendo que esto no me afecta». «Nadie te obligó», dijo Rafael con frialdad. «Tú aceptaste ese rol». «Sí, porque pensé que podría manejarlo, pero esto ha ido demasiado lejos. Si tú estás dispuesto a luchar por Adriana y ese niño, entonces dímelo, porque yo no voy a pelear por alguien que no quiere estar conmigo». Rafael se quedó pensativo. Luego dejó el cepillo a un lado. «No quiero una guerra contigo, Julio, pero tampoco voy a alejarme. Ya es tarde para eso. Yo amo a Adriana, y ese niño es mi hijo». Julio asintió, sin rabia, solo con una especie de rendición silenciosa. «Entonces hazte cargo, pero recuerda que yo fui el único que se atrevió a ponerle apellido cuando tú callabas. No se te ocurra fallarle». «No lo haré», respondió Rafael. «No otra vez». Cuando Julio se marchó, Rafael se quedó en el establo solo, escuchando el sonido de los caballos y sus propios pensamientos. No había vuelto con Adriana, aún no habían definido qué harían, pero por primera vez sentía que había recuperado algo de dignidad, que su rol como padre no estaba a merced de otros. Desde una de las ventanas, Irene observó parte de la conversación. No escuchó las palabras, pero entendió el tono. Sabía que algo se estaba acomodando, aunque fuera con dolor, porque a veces el cierre de un conflicto no es una reconciliación, sino la aceptación de las verdades.
y Julio, al llegar a su habitación, sacó del cajón una de las cartas que había escrito para el hijo, que pensó que criaría, la rompió sin leerla. Ya no era su lugar. Los primeros rayos del sol atravesaban los ventanales de la capilla. Cuando Rafael llegó, silencioso y pensativo, no era un hombre de oraciones, pero aquel lugar se había convertido en su único refugio, el único sitio donde las palabras fluían sin juzgarlo. En sus manos llevaba una carta. No la había escrito aún, pero necesitaba saber cómo empezar. Era una carta que nunca entregaría, pero que debía existir. El silencio fue roto por pasos suaves. Adriana entró, también sola, también herida. Al verlo allí, sus ojos reflejaron un brillo contenido entre la sorpresa y la rabia. Se detuvo a unos metros. ¿No ibas a contarme algo?, preguntó con voz firme. Rafael asintió lentamente y se puso de pie. Se miraron por unos segundos eternos antes de que él hablara. Hay algo que debí decirte hace días, algo que cargué solo, creyendo que podía manejarlo, pero ya no puedo más. Adriana cruzó los brazos. Su postura era de defensa, pero en el fondo quería escuchar. Te escucho. Rafael inspiró hondo y finalmente soltó lo que llevaba quemándole el alma. Úrsula me amenazó, me chantajeó con contarle a mi padre que el hijo que esperas es mío. Me dio un plazo para marcharme a Madrid con el marqués, o lo diría todo, a todos, a tu familia, a la corte. Adriana dio un paso atrás. El peso de la revelación la dejó sin aliento. ¿Y por eso fijaste fecha de boda con ella?, preguntó, entre incrédula y dolida. Sí, admitió Rafael. Pensé que así ganaría tiempo, que podría encontrar una salida antes de que arruinara tu vida, la del niño, la nuestra. Adriana lo miró como si lo viera por primera vez. Sintió una mezcla feroz de comprensión y traición. Por un lado, él la estaba protegiendo. Por otro, había decidido por los dos. Me duele más que no me lo contara, susurró. Podríamos haberlo enfrentado juntos, pero me dejaste en la oscuridad otra vez. Lo sé, respondió Rafael. Me arrepiento, pero tenía miedo. ¿Miedo de hacerte daño? ¿Miedo de que te apartaras si sabías hasta dónde estaba dispuesto a llegar por protegerte? ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué vas a hacer? Nada sin ti, dijo él, dando un paso adelante. No más decisiones a solas, no más pactos ocultos, solo tú y yo, frente a todo. Adriana sintió que algo en su interior comenzaba a ablandarse. La sinceridad en sus palabras era palpable. Ya no hablaba desde el orgullo, sino desde el dolor de quien ha perdido demasiado. ¿Y si ya es tarde?, preguntó con la voz entrecortada. Entonces al menos sabrás que luché por lo que amo y que tú eres lo único que quiero. El silencio volvió a la capilla. Esta vez no era un muro, era un puente. Adriana se acercó despacio. No hubo abrazos ni promesas, solo una mirada intensa, larga, en la que se dijeron todo lo que aún no sabían cómo poner en palabras. Desde la galería, Irene los observaba. Como testigo muda, cerró los postigos suavemente, respetando ese instante sagrado. Horas después, Adriana se encontró con Matilde en los jardines. Le contó todo lo que Rafael le había revelado, con detalles. Matilde la escuchó en silencio, y cuando terminó, dijo con sabiduría: la verdad puede doler más que la mentira, pero también es la única que libera. ¿Crees que podré perdonarlo?, preguntó Adriana. No lo sé, respondió Matilde, pero al menos ahora sabes que eligió el sacrificio, no la cobardía. En la casa grande, mientras tanto, Úrsula recibió la noticia de que Rafael no se marcharía a Madrid. Lo supo sin necesidad de confirmación. Su rostro permaneció impasible, pero sus manos temblaron levemente. Ha elegido, murmuró para sí, y en ese momento comprendió que su juego estaba a punto de cambiar, porque cuando el enemigo ya no teme al escándalo, cuando acepta la verdad como escudo, las mentiras pierden su poder. Rafael y Adriana habían roto el silencio. Lo que vendría después ya no dependería de lo que ocultaran,
sino de lo que estuvieran dispuestos a enfrentar.